naciones a sus pies, las guerras Él hace. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto volver a comunicarme con ustedes, aún a través de este medio. Para mí es un gozo, es un gusto poder compartirles la palabra, lo que Dios ha puesto en mi corazón. Entonces, pues, de verdad que estamos viendo que al parecer ya pronto nos vamos a poder congregar, ya pronto nos vamos a poder reunir nuevamente, y para nosotros de verdad que va a ser un motivo de alegría volver a verlos a todos. Y bueno, para empezar vamos a hacer una pequeña oración para que sea el Espíritu Santo quien esté tocando nuestras vidas, quien esté tocando nuestro corazón, para que esta palabra quede sellada en nuestra vida. Gracias te damos, hermoso Rey. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Señor, hoy te pedimos que tu Espíritu Santo esté sellando esta palabra en cada vida, en cada corazón. Que sean tus palabras, Señor, que sean tus palabras las que salgan de mi boca, Señor. Papá, hoy te pido que tú bendigas esta palabra y que tú bendigas a cada uno de los que la están escuchando. Que sea de edificación para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues para empezar vamos a leer una cita bíblica que está en Primera de Crónicas 29, del 11 al 14. Y dice así: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Y bueno, la Biblia nos relata que en esos tiempos iba a llevarse a cabo la construcción del templo, ¿sí? En donde la presencia de Dios iba a estar continuamente, ¿sí? Entonces, la Biblia nos dice que David preparó de antemano oro, plata, bronce, hierro, piedras preciosas, piedras de diferentes colores, maderas finas, y dice que aún de su tesoro personal él dio, porque amaba la casa de Dios. Y bueno, dice la Biblia que al ver los príncipes y los jefes de familia que David daba con generosidad, daba con alegría, daba con gusto, dice que ellos también ofrecieron al Señor oro, plata, piedras preciosas, madera y todo lo que se necesitaba para la construcción de la casa del Señor. Y bueno, fíjense que David pudo dar de esa manera tan generosa para la construcción del templo. ¿Por qué? Porque Dios había producido en él ese deseo de dar. ¿Por qué? Porque David reconocía que nada de lo que él tenía le pertenecía, que todo le pertenecía a Dios. ¿Sí? Que todas las cosas que están en los cielos y en la tierra le pertenecen a Dios. Y fíjate que nosotros, cuando reconozcamos que todo es de Dios, ¿sí? Que todo le pertenece a Dios, todas las cosas, las visibles y las invisibles, le pertenecen a Dios, entonces es cuando Dios producirá en nosotros ese deseo de dar generosamente a Dios, ¿sí? Ahora, fíjense, cuando nosotros reconocemos que todo es de Dios, que todo lo que tenemos no es de nosotros, sino es de Dios, ¿sí? Que nosotros solamente somos administradores de todo lo que Dios nos da. Incluso nuestros hijos no son de nosotros, ¿sí? Dios nos los dio para que nosotros los amemos, para que nosotros los protejamos, para que nosotros les suplamos sus necesidades, pero sobre todas las cosas, para que nosotros los guiemos por el camino correcto, por el camino recto.
Porque sabes que un día Dios nos va a pedir cuentas de nuestros hijos. ¿Qué hicimos con nuestros hijos? ¿En dónde están nuestros hijos? ¿Están en el camino de Dios o andan perdidos? Pero sabes que esa responsabilidad Dios la puso sobre los padres, ¿sí? Sobre los padres, porque esa es una de nuestras responsabilidades. Cuidar a nuestros hijos y sobre todo guiarlos en el camino de Dios. ¿Sí? Entonces, aún nuestra esposa, nuestro esposo no nos pertenece. Si tú te acuerdas, la Biblia dice que cuando Dios le pidió cuentas, no le pidió cuentas a Eva, sino le pidió cuentas a Adán, porque se supone que Dios puso al hombre como sacerdote de la casa, como cabeza del hogar, ¿sí? Entonces, ¿a quién le pidió cuentas? A Adán. Le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? Ay, es que me escondí porque descubrí que estaba desnudo. ¿Y quién te dijo que estaba desnudo? Le contesta Dios. Es que me dio vergüenza y me escondí. Y entonces vemos que Dios puso la responsabilidad en el hombre, no en la mujer. Aun cuando Eva había sido la que había tomado primeramente del fruto que Dios le dijo que no tomara, Él le pidió cuentas al hombre. Y lo mismo pasa con nosotros. Dios le va a pedir cuentas al varón de qué hizo con su familia, dónde están tus hijos, dónde está tu esposa, ¿sí? Entonces, aún nuestra casa no es de nosotros, no nos pertenece. Y podemos decir, bueno, es que yo me maté trabajando, yo trabajaba horas extras para poder comprar los materiales, para poder pagar la mano de obra, o yo trabajaba el doble para poder pagar mi casa, ¿sí? Pero ¿sabes qué? ¿Quién te dio la fuerza? ¿Quién te dio la vida? ¿Quién te dio la fortaleza? ¿Quién te dio la fuerza para que tú pudieras trabajar el doble turno? Dios. Es que debemos de reconocer que todo le pertenece a Dios. Todo lo que tenemos, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestras posesiones le pertenecen a Dios. Y sabes que cuando nosotros reconocemos que todo le pertenece a Dios, entonces Él podrá poner en nosotros, ¿sí?, esa necesidad de dar generosamente como lo hizo David, ¿sí? Entonces, muchas personas, fíjense, que viven confiadas en sus riquezas, en el poder que tienen, porque tienen un puesto muy grande en el gobierno y ellos están confiados en ese puesto, en las cosas materiales. Pero sabes que tú y yo sabemos que las riquezas son efímeras y que la vida da tantas vueltas. La vida es como una rueda de la fortuna. A veces estás abajo y a veces estás arriba, ¿sí? Así que la riqueza, no podemos poner nuestra confianza en las riquezas porque las riquezas son efímeras. Se pueden ir, hoy tienes y mañana, quién sabe, ¿sí? Entonces, nuestra confianza debe de estar en Jesús, el Hijo de Dios, ¿sí? En Dios. Nuestra confianza debe de estar puesta en Dios, ¿sí? Para todas las cosas, cuando reconozcamos que todo le pertenece a Dios. Y ahora vamos a ver otra cita bíblica que está en Jeremías 17, 7 y 8. Jeremías 17, 7 y 8. Jeremías 17, 7 y 8 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Sí? Entonces dice, ¿qué quiere decir bendito? Bendito quiere decir 1000 veces feliz, dichoso, bienaventurado. ¿Sí? Bendito es una persona sencilla, sincera, incapaz de hacerle daño a nadie.
Y dice que cuando nosotros pongamos nuestra confianza en Dios, seremos como ese árbol del que está hablando. Dice, como ese árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, ¿sí? No sé si alguna vez tú te has puesto a analizar el árbol que está plantado cerca, a las orillas del río. Yo no he visto nunca un árbol que esté plantado en las orillas del río que esté seco o que sus hojas estén secas. Siempre está verde. ¿Por qué? Porque sus raíces están en la profundidad, en donde está la humedad. Y eso puede pasar con nosotros, eso sucede con nosotros cuando nuestra confianza está en Dios, ¿sí? Nosotros no veremos la crisis. Cuando oigamos de que no, pues es que la situación está muy difícil y que subieron los precios y que la gasolina subió y que el frijol subió y que los huevos subieron y que las tortillas subieron, ¿sí? Nosotros no debemos de asustarnos, porque nuestra confianza está en Jehová. ¿Y cuántas cosas hemos pasado y Dios ha sido fiel? En esta cuarentena, ¿te hizo falta de comer? ¿Te hizo falta algo? Yo creo que cuando regresemos, vamos a regresar más gorditos, porque estando en la casa, de verdad que se nos antoja todo lo que hay en el refrigerador o todo lo que hay en la casa, ¿sí? Así que no nos hizo falta nada, estamos sanos, estamos vivos, estamos bendecidos por Dios. ¿Y sabes por qué? Cuando nosotros confiamos en la palabra de Dios, Dios honra tu fe. Cuando tú tienes tu fe puesta en la palabra de Dios, cuando tú tienes tu confianza en Dios, Él va a honrar tu fe, ¿sí? Y vamos a ser como ese árbol. Aún cuando venga la crisis, aún cuando vengan tiempos difíciles, nosotros tendremos todo lo que necesitamos. Filipenses 4:19 dice que Él suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Entonces, esta es una promesa para cada uno de sus hijos. Esta es una promesa para su pueblo. Él nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar. De verdad que nuestra confianza solamente esté en Jesús, porque Él es la fuente de todas las cosas y en Él solamente podemos confiar. Y yo te invito de verdad a que sigas confiando en Dios, a que pongas tu confianza solamente en Dios, que tú no escuches las otras voces, que tú escuches lo que Dios dice de ti, lo que Dios dice que tiene para ti, que tus oídos estén solamente atentos a lo que Dios te está diciendo en estos tiempos. Y Él te está diciendo que no te dejará ni te desamparará y que Él suplirá todo lo que tú necesites conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa es nuestra confianza, ese es nuestro Dios. Él nunca nos va a dejar, aun cuando estemos atravesando por momentos de escasez, por momentos de crisis. Ten la plena seguridad de que Él nunca te va a dejar ni te va a desamparar. Que nuestra confianza esté en Dios y que podamos reconocer que todo lo que tenemos le pertenece solamente a Dios, ¿sí? Y pues yo espero que esta palabra haya sido de gran bendición para ti, haya sido de gran edificación para tu vida y que tú estés plenamente convencido de que las promesas de Dios son verdaderas, de que las promesas de Dios son fieles y que todas ellas se llevarán a cabo hasta al pie de la letra. Y bueno, pues gracias a Dios por este tiempo y que Dios te bendiga. Nos vemos próximamente. Todos a contemplar naciones a sus pies, las guerras